Hay una idea que muchos defienden, casi con pasión, ¿no? La idea de que la ira, el enojo, ese deseo de revancha, es un combustible superpoderoso para el éxito. Pero a ver, ¿y si esa idea estuviera mal desde el principio? Vamos a meternos de lleno a desglosar por qué la ira es, en realidad, un pésimo combustible para la vida. Para empezar, viajemos unos 2000 años atrás. El filósofo estoico Séneca ya nos lo advertía con esta frase que es potentísima. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que la ira, una vez que la soltamos, no se detiene. Cuando ya no tiene enemigos afuera a quien atacar, se da la vuelta y se devora a sí misma. Pensemos un momento en esto. La ira siempre necesita un objetivo. Y si no lo encuentra afuera, el objetivo termina siendo uno mismo. Y justo esa, es la idea central de los estoicos. Para ellos, la lógica era muy simple. Enojarse no solo no soluciona los problemas, sino que casi siempre los hace peores. Una persona se enoja, la otra responde con más enojo, y de repente, ¡puf!, el problema original queda enterrado bajo una montaña de hostilidad. Bien, ahora vamos a analizar esto un poco más a fondo. Primero, hay que reconocer que existe una narrativa muy popular. Ese mito tan seductor que nos dice que la ira, de hecho, sí funciona. ¿Y cuál es el motor de ese mito? Es ese pensamiento que a muchos nos suena familiar. Les voy a demostrar que se equivocan. Hay que admitirlo, es una motivación increíblemente poderosa. Es ese deseo profundo de callar a quienes dudaron, a quienes nos rechazaron o nos subestimaron. Y la verdad, no se puede negar que, a simple vista, los resultados parecen impresionantes. Esa idea de demostrarles a todos ha impulsado a gente a volverse millonaria. La rabia de que te llamaran gordo o tonto ha esculpido físicos increíbles y mentes brillantes. El dolor de un rechazo ha forzado a muchos a abrirse su propio camino cuando todas las puertas se cerraban. Parecería la fórmula perfecta para el éxito, ¿cierto? Pero aquí es donde tenemos que hacer una pausa. Hay que preguntarse, ¿de verdad estamos viendo la película completa o solo la parte bonita, la que brilla? Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Hablemos del costo oculto, del precio real que se paga cuando se usa la ira como fuente de energía. El punto clave es este. Enfocarse solo en los logros es tener una visión muy corta. Es como admirar la velocidad de un auto de carreras sin revisar cómo está el motor. Claro, impresiona cómo corre, pero estamos ignorando todo el humo negro que sale del escape. Así que por un lado tenemos lo que se ve, el éxito visible, el dinero, la fuerza, los trofeos. Pero por el otro lado está el daño que no se ve, el daño invisible que este combustible genera. Y eso es contaminación emocional, un desgaste constante en el motor de nuestra vida y al final un agotamiento total. Lo que pasa es que se entra en un ciclo que simplemente no es sostenible. La ira del principio, esa que nació de una ofensa o de un rechazo, con el tiempo se agota. El motor necesita más gasolina, así que hay que empezar a buscar o incluso a generar nuevas ofensas, nuevas razones para seguir enojado, y al final, ¿qué pasa cuando se acaban los enemigos de afuera? Bueno, la ira se da la vuelta y apunta hacia el único objetivo que queda, uno mismo. Todo esto nos lleva a la conclusión final sobre la verdadera naturaleza de este combustible. Martin Luther King Jr., una persona que tenía todas las razones del mundo para odiar, nos dejó esta advertencia. Él entendió perfectamente que el odio, que es como el primo hermano de la ira, no es un arma, es un lastre, es una carga que tarde o temprano termina aplastando a quien la lleva. Así que podríamos definir a la ira, al odio y a otras emociones extremas de esta forma. Son combustibles tóxicos. Sí, te dan un impulso al principio, una explosión de energía, pero el daño que causan a largo plazo, siempre, absolutamente siempre, supera cualquier beneficio que puedan darte en el momento. Y sí, de este combustible tóxico hay de sobra en el mundo. Siempre vamos a encontrar razones para estar enojados, pero la conclusión es bastante clara. Nunca vale la pena pagar el precio que este combustible exige. Y esto nos deja con una pregunta final, que quizá es la más importante de todas. Si aceptamos que la ira es un combustible destructivo, tóxico, la pregunta que sigue es inevitable. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿De dónde sacamos una energía que sea más limpia, más sostenible y, a fin de cuentas, mucho más poderosa?